Todos tenemos miedo. Miedo al rechazo, al fracaso, al qué dirán. Miedo a no ser suficientes, a quedarnos atrás, a intentarlo y no lograrlo. Pero lo que realmente nos destruye no es el miedo en sí, sino lo que hacemos o dejamos de hacer por culpa de él. Este libro no es una fórmula mágica. No te voy a decir que el miedo desaparece de un día para otro, porque no es cierto. Lo que sí voy a enseñarte es cómo enfrentarlo, cómo dejar de permitir que te controle y cómo empezar a tomar decisiones valientes aunque sientas miedo. Quizá hoy te despiertas con ansiedad sin razón aparente. Tal vez te miras al espejo y ves a alguien que no cree en sí mismo. Puede que lleves años saboteando tus oportunidades, escondiéndote detrás de excusas perfectas que suenan muy convincentes, pero que te mantienen atrapado en el mismo lugar. Déjame decirte algo, nadie viene a rescatarte. La única persona capaz de cambiar tu historia eres tú, y todo empieza enfrentando tus miedos. Este libro es una guía práctica y directa para romper con la ansiedad, la inseguridad y el autosabotaje. No está escrito desde un pedestal ni desde teorías lejanas. Está escrito desde la experiencia real, desde el lugar donde duele y desde donde se toma la decisión de atreverse. A lo largo de estas páginas, descubrirás cómo funciona el miedo en tu mente, cómo identificarlo, cómo dejar de vivir pendiente de la opinión ajena y cómo empezar a actuar, aunque las piernas te tiemblen. Porque la valentía no es la ausencia de miedo. Valentía es hacerlo aún con miedo. ¿Estás listo para dejar de huir de ti mismo? Entonces sigue leyendo. Este libro es para ti. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El verdadero rostro del miedo. Hay una voz en tu cabeza que intenta protegerte. Te dice que no lo intentes, que no es el momento, que no eres suficiente, que mejor esperes, que tal vez mañana, que quizá cuando estés más preparado, más fuerte, más seguro. Esa voz suena convincente, parece racional y lógica, pero en realidad está disfrazando algo mucho más profundo: miedo. El miedo es una de las emociones más primitivas y poderosas que existen. Está ahí desde que los primeros seres humanos caminaban entre bestias salvajes y peligros naturales. Cumplía una función vital: mantenernos con vida. Era esa alarma interior que nos decía cuándo correr, cuándo escondernos, cuándo quedarnos inmóviles. Pero hoy, en este mundo moderno, esa misma alarma sigue activa. Aunque los depredadores ya no son leones, sino reuniones, redes sociales, rupturas amorosas, exámenes, entrevistas de trabajo o conversaciones incómodas. Y lo peor es que ese miedo actual es invisible. No tiene garras, no tiene colmillos, pero sigue paralizándonos con la misma fuerza que si estuviera acechando nuestra vida. Nos sabotea. Nos convence de que el riesgo es demasiado alto, aunque en realidad no hay un peligro real. Nos hace imaginar escenarios catastróficos que nunca ocurren, y aún así actuamos como si fueran inevitables. Durante años creí que el miedo era una señal de que debía detenerme, que si algo me hacía sentir incómodo o ansioso, era porque no debía hacerlo. Evité situaciones, evité personas, evité decisiones importantes por temor a equivocarme, a fracasar, a hacer el ridículo. Porque eso hace el miedo cuando no se enfrenta. Te encierra en una jaula invisible. Te hace creer que estás a salvo, pero en realidad te está robando vida. Lo curioso es que el miedo no es el verdadero enemigo. El problema está en cómo reaccionamos a él, porque el miedo va a aparecer siempre. No importa cuántos libros leas, cuántas charlas motivacionales escuches o cuánta meditación practiques. Siempre habrá situaciones que te harán dudar, que te pondrán nervioso, que te sacarán de tu zona de seguridad. La diferencia está en lo que decides hacer cuando ese miedo se presenta. Hay personas que sienten miedo y actúan igual, que dudan, tiemblan, pero dan el paso. Y hay otras que sienten miedo y se quedan quietas, que ceden, que retroceden, que buscan excusas. Y ahí es donde empieza la verdadera batalla. Nadie nace valiente, la valentía se entrena. Se construye enfrentando esos pequeños miedos diarios, que parecen insignificantes, pero que sumados definen el rumbo de tu vida. Levantar la mano en una reunión, decir lo que piensas, enviar ese mensaje, pedir disculpas, proponer una idea, decir no cuando quieres decir no.
Todas esas pequeñas decisiones son oportunidades para reprogramar tu relación con el miedo, porque el miedo es como una sombra. Se hace más grande cuanto más lo evitas y se reduce cuando lo miras de frente. No desaparece, pero pierde poder. Y en ese proceso te vas descubriendo a ti mismo. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las cosas que tanto temías no eran para tanto, que podías con ellas, que incluso si fallabas no era el fin del mundo, que sobrevivías, que aprendías, que salías fortalecido. La mayoría de nuestros miedos no están basados en hechos, sino en suposiciones. Y cuanto más realistas parecen esas ideas, más las creemos. Pero si te detienes a cuestionarlas, te das cuenta de lo absurdas que son. Pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar si te atreves? Y luego, ¿podrías sobrevivir a eso? La respuesta, casi siempre, es sí. Te dolerá, te incomodará, pero vivirás. Y cada vez que lo hagas, serás un poco más libre. Este primer capítulo es solo una invitación a reconocer ese miedo. No a eliminarlo, porque no se va, sino a dejar de huir de él. A empezar a verlo como una señal de que ahí, justo ahí, donde sientes temor, puede estar la oportunidad de crecer, porque los lugares cómodos son seguros, pero no hay crecimiento en ellos. La vida real, la que vale la pena, está un poco más allá de lo que te asusta. Así que, a partir de hoy, cuando esa voz te diga que no puedes, que no debes, que no eres capaz, mírala de frente y dile, sé que estás ahí, pero esta vez, voy a hacerlo igual. Eso es lo que empieza a cambiarlo todo. Capítulo 2. Ansiedad, el hábito de sufrir por adelantado. Hay una trampa mental en la que todos hemos caído alguna vez. Esa costumbre de imaginar lo peor antes de que ocurra, de anticipar desastres que no existen, de vivir batallas en la cabeza que jamás suceden en la vida real. Esa trampa se llama ansiedad, y aunque parece algo inevitable, en realidad es un hábito aprendido. Una forma de entrenamiento mental al revés. En lugar de prepararte para lo mejor, te preparas para el desastre. Lo curioso es que la ansiedad no siempre se presenta de forma evidente. A veces se disfraza de ser responsable o de pensar en todas las posibilidades. Te convence de que preocuparte todo el tiempo es sinónimo de estar preparado. Que si analizas cada detalle 1000 veces, si revisas todos los escenarios negativos, de alguna manera te vas a proteger del dolor o del fracaso. Pero lo único que logras es desgastarte antes de que algo siquiera ocurra. La ansiedad es la costumbre de sufrir por cosas que no han pasado, y muchas veces que nunca van a pasar. Y lo peor es que cuanto más lo permites, más espacio ocupa en tu mente. Se convierte en una voz constante que te recuerda todo lo que podría salir mal, que te repite una y otra vez que no estás listo, que mejor lo pienses 2 veces, que tal vez después. Y ese después se vuelve nunca. Yo la conozco bien, he pasado noches enteras anticipando conversaciones que nunca ocurrieron, imaginando rechazos que jamás llegaron, reviviendo errores pasados y proyectándolos hacia el futuro como si fueran inevitables. Y no importa cuán real parezca ese miedo en tu cabeza, la verdad es que la mayoría de las veces nada de eso sucede. Y si alguna vez sucede, no es ni la mitad de grave de lo que tu mente imaginó. La ansiedad se alimenta de lo incierto, le teme a lo que no puede controlar. Y como la vida está llena de cosas que no puedes controlar, si dejas que esa ansiedad crezca, te va a devorar, te va a paralizar, te va a encerrar en una jaula mental donde todo da miedo, y todo parece una amenaza. Y vivir así es agotador. Pero hay una buena noticia. La ansiedad se puede desprogramar, no de golpe, no de un día para otro, pero sí se puede entrenar a tu mente para no caer siempre en la anticipación catastrófica. Y todo empieza reconociendo cuándo lo estás haciendo. El primer paso es darte cuenta de que no estás reaccionando a la realidad, sino a una historia que te estás contando. Pregúntate, ¿esto está ocurriendo ahora o solo lo estoy imaginando? La mayoría de las veces, la respuesta será que solo está en tu cabeza. Y en ese momento, tienes 2 opciones. Seguir alimentando ese pensamiento o interrumpirlo. Interrumpirlo no significa ignorarlo. Significa observarlo, reconocerlo y decidir no engancharte. Puedes decirte, ok, mi mente está imaginando este escenario terrible. Lo veo, pero no voy a darle más vueltas y volver al presente. Porque el presente
Casi siempre es mucho menos dramático que lo que tu cabeza proyecta. Otro ejercicio que funciona es preguntarte, ¿qué evidencia real tengo de que eso va a pasar? Y lo más probable es que tengas muy poca o ninguna, solo supuestos, solo recuerdos de otras veces en las que tal vez ocurrió algo parecido. Pero que haya pasado una vez no significa que se repetirá igual. Y aunque se repitiera, ya tienes más herramientas para manejarlo. La ansiedad también se reduce cuando dejas de obsesionarte con controlar todo, porque no puedes. Y cuanto antes lo aceptes, más ligera se vuelve la vida. Hay cosas que están en tus manos y cosas que no. Tu tarea es ocuparte de lo que puedes cambiar y soltar lo que no. Preocuparte por adelantado no evita los problemas. Solo te roba energía para cuando realmente los necesites. Y aquí viene algo importante. No tienes que esperar a sentirte tranquilo para actuar. A veces la calma llega después de moverte, no antes. A veces, cuando das ese paso que tanto temías, descubres que era mucho más el ruido mental que el obstáculo real. Porque mientras sigas huyendo, la ansiedad se hace más grande. Y cuando la enfrentas, empieza a perder fuerza. Este capítulo es una invitación a romper ese hábito de sufrir antes de tiempo. A dejar de vivir adelantado a los problemas, a dejar de proyectar tragedias que solo existen en tu mente. El miedo va a seguir ahí, sí, va a haber incertidumbre. Pero puedes aprender a caminar con todo eso encima y seguir adelante. Así que la próxima vez que sientas que la ansiedad te atrapa, respira. Pregúntate qué es real y qué no. Y recuérdate que hoy, en este instante, estás bien. Y eso es suficiente para seguir. Capítulo 3. La inseguridad no nació contigo. Nadie llega al mundo dudando de sí mismo. Nadie nace pensando que no es suficiente, que no merece amor, que no es capaz. Cuando somos niños, actuamos sin pedir permiso, sin preguntarnos si seremos aceptados, sin miedo a juicio. Lloramos si queremos llorar. Gritamos si estamos felices. Nos lanzamos a correr, a explorar, a probar, a fallar y a intentar de nuevo sin sentir vergüenza. Entonces, ¿en qué momento aprendimos a tener miedo de ser nosotros mismos? ¿Cuándo nos convencimos de que no éramos lo bastante buenos? La inseguridad no es innata. Se aprende, se contagia, se instala poco a poco a través de palabras, miradas, comparaciones, rechazos, burlas o silencios. A veces, basta con una frase mal dicha en el momento equivocado para que se quede grabada en tu cabeza como una verdad absoluta. Tú no sirves para eso. Cállate, no sabes nada. Mira a tu hermano, él sí lo hace bien. Palabras pequeñas, pero con una carga brutal. Y uno, sin saberlo, empieza a repetirlas internamente. Así se construye la inseguridad, ladrillo a ladrillo, hasta formar un muro invisible que limita tus acciones y tus decisiones. Comienzas a compararte. Empiezas a suponer que los demás tienen algo que tú no, que los valientes nacieron valientes, que los exitosos nacieron con estrella, y tú por alguna razón no fuiste parte de ese grupo. Eso te hace callar ideas, bajar la mirada, evitar riesgos, buscar aprobación, esconder tu opinión por miedo a no estar a la altura. Yo lo he sentido. Esa voz que aparece antes de intentar algo nuevo y te dice, ¿y si sale mal? ¿Y si te equivocas? ¿Y si se ríen? ¿Quién te crees para intentarlo? Una voz que suena tan convincente que terminas creyendo que es tuya, pero no lo es. Es un eco de todo lo que escuchaste, viste o asumiste en algún momento de tu vida, y si se aprendió, se puede desaprender. La clave para romper con la inseguridad es entender que no eres tu inseguridad, que ese miedo que te frena no te define, que puedes sentirte inseguro y aún así actuar. Porque el valor no llega cuando te sientes invencible, llega cuando decides moverte aún con esa duda en el pecho. Muchas veces buscamos que algo externo nos valide, que alguien nos diga que somos buenos, que valemos, que podemos. Pero la verdadera seguridad se construye al revés. No se trata de que los demás crean en ti, sino de que tú lo hagas primero. Y eso no ocurre de golpe. Empieza con pequeños actos, con decisiones mínimas que demuestran a tu mente que puedes confiar en ti. Cada vez que haces algo que te da miedo, que te incomoda, que te saca de la zona segura, te envías un mensaje, puedo con esto. Y ese mensaje se acumula. Poco a poco, se convierte en certeza. Otra cosa que debes recordar es que todo el mundo se siente inseguro en algún momento. Incluso las personas que admiras,
las que parecen seguras, las que sonríen siempre y se muestran firmes. Y nada, todos tienen batallas internas. La diferencia está en que algunos decidieron no detenerse por eso. No se trata de eliminar la inseguridad, sino de no permitir que te gobierne. Tampoco te compares. Porque no estás viendo la historia completa de los demás. Solo ves la parte que muestran, el resultado final, la pose, el logro. No ves sus dudas, sus fracasos, sus noches sin dormir. Y compararte desde ahí es injusto contigo. Tu proceso es único. Tus miedos son tuyos. Y tu ritmo también. Lo importante es avanzar, aunque sea un paso pequeño. Así que si hoy te sientes inseguro, no pasa nada. Reconócelo, no lo niegues. No finjas. Acéptalo y actúa igual. Porque cada vez que lo haces, se hace un poco más pequeño. Y llegará un día en que esa voz ya no será tan fuerte. No porque desaparezca, sino porque habrás aprendido a no hacerle caso. Tú no naciste dudando de ti, y puedes volver a esa versión de ti que confiaba, que creía, que se atrevía. Solo tienes que decidirlo. Y ese momento puede ser ahora. Capítulo 4. El autosabotaje silencioso. A veces no es la vida, ni la suerte, ni los demás. A veces eres tú. Tus excusas, tus justificaciones disfrazadas de lógica, tus ganas de hacerlo todo perfecto antes de intentarlo. A veces eres tú quien se pone la trampa, quien sin darte cuenta, sabotea sus propias oportunidades, relaciones, proyectos, sueños. Y lo más curioso es que ni siquiera lo haces por maldad, lo haces por miedo. El autosabotaje es una forma disfrazada de protección. Tu mente cree que si evita exponerte al riesgo, al rechazo o al fracaso, estará cuidándote. Así que empieza a colocar obstáculos invisibles justo antes de que avances. Te hace procrastinar, te llena de dudas, te convence de que no es el momento, de que no sabes suficiente, de que deberías esperar un poco más, y en esa espera te estancas. Lo peligroso del autosabotaje es que es silencioso. No llega con una gran advertencia, sino en forma de pensamientos pequeños, razonables, casi amables. Pero detrás de esas frases, hay una resistencia oculta que te mantiene atado. Yo también me he frenado muchas veces. He dicho que no a cosas que deseaba, he rechazado oportunidades que quería solo por miedo a no estar a la altura. Y me lo justifiqué tan bien, que hasta parecía inteligente hacerlo. Me decía que era prudente, estratégico, que prefería esperar a sentirme listo. La verdad era que tenía pánico, y como no quería enfrentar ese miedo, me saboteaba. El autosabotaje tiene muchas caras. A veces es dejar todo para último momento. A veces es sobrepensarlo tanto que nunca decides. A veces es elegir a propósito lo que sabes que te hace daño. O rodearte de personas que te frenan, que te desmotivan, que te confirman sin decir lo que no puedes aspirar a más. Y uno se queda ahí, cómodo en la incomodidad, porque en el fondo, aunque duela, es un dolor conocido. El primer paso para romper con esto es aprender a detectar cuándo lo estás haciendo. Pararte frente al espejo mental y decir, esto no es falta de tiempo, es miedo. Esto no es perfeccionismo, es inseguridad. Esto no es prudencia, es temor al rechazo, porque solo cuando le pones nombre a lo que te pasa, puedes cambiarlo. Después viene lo difícil, actuar igual, hacerlo con miedo, sin que sea perfecto, sin garantías, sin saber qué va a pasar, porque esa es la única forma de romper el ciclo. Cada vez que decides avanzar aunque tu mente intente frenarte, desactivas ese patrón, y cuanto más lo haces, menos poder tiene. También es importante entender que no necesitas sentirte motivado todo el tiempo. Muchas veces, el autosabotaje se disfraza de falta de motivación. No tengo ganas, no estoy inspirado, pero no se trata de ganas, se trata de compromiso. Nadie se siente inspirado todos los días. La diferencia entre quienes avanzan y quienes no, es que los primeros se mueven igual. El autosabotaje siempre va a buscar un hueco para meterse. Va a aprovechar tus momentos de cansancio, de duda, de frustración. Va a susurrarte que mejor lo dejes. ¿Que para qué? Que no vale la pena. Y en esos momentos tienes que recordarte por qué empezaste. ¿Qué versión de ti estás construyendo? ¿Qué historia quieres contar cuando todo pase? Porque al final, el mayor arrepentimiento no viene de lo que hiciste,
sino de lo que no te atreviste a intentar, de las veces que te sabías capaz y aún así elegiste frenarte. Así que la próxima vez que sientas esa voz queriéndote convencer de parar, de posponer, de callarte, respira y hazlo igual. Da el paso pequeño. Di la frase incómoda, termina la tarea, levanta la mano, envía el mensaje. No importa si tiemblas, no importa si dudas, hazlo. Porque cada vez que lo haces, te desprogramas, te enseñas a ti mismo que puedes. Y ese es el principio de todo. Capítulo 5. Deja de esperar a estar listo. Hay una idea peligrosa que nos han repetido tantas veces que terminamos creyéndola. Que antes de hacer algo importante, primero tienes que estar listo. Como si existiera un momento perfecto, un punto exacto en el que ya no vas a tener miedo, en el que vas a saber todo lo necesario, en el que todo a tu alrededor se va a acomodar y por fin te vas a lanzar. Pero te voy a decir algo que tal vez no te han dicho. Ese momento no existe. Nunca vas a estar completamente listo. Siempre va a faltar algo. Siempre vas a tener dudas. Siempre vas a tener dudas. Siempre vas a sentir miedo. Y está bien, porque así funciona la vida. La diferencia entre los que logran avanzar y los que se quedan esperando no está en cuán listos se sienten, sino en que unos actúan igual. Pensamos que prepararnos más, leer otro libro, tomar otro curso, esperar a tener más dinero, más contactos, más confianza, va a hacer desaparecer el miedo. La única forma de reducir ese miedo es hacer justamente lo que te da miedo. Porque cuando lo haces, te das cuenta de que no era tan grave, que podías con eso, que aunque te equivocaste no se acabó el mundo. Y entonces empiezas a confiar en ti. Yo mismo me he quedado atrapado en esa espera. He dejado pasar oportunidades pensando que no era el momento, que necesitaba prepararme más, que tal vez después. Y ese después se fue alargando, hasta que entendí que el tiempo nunca se alinea solo. Que tienes que decidirte en medio del caos, de la duda, del ruido. Porque si esperas a que todo se acomode, la vida se te va. Mucha gente muere con sueños intactos, con ideas guardadas, con planes pendientes, solo porque estaban esperando a sentirse listos. Y la verdad es que nadie está listo para su primer gran salto. Nadie está listo para exponerse, para enfrentar críticas, para fallar en público, para empezar de cero. Pero algunos lo hacen igual, y ese es el punto. Si de algo puedes estar seguro es que nunca vas a tener todo controlado. Siempre habrá variables que no dependen de ti. Siempre habrá incertidumbre. Y aprender a moverte en medio de eso es lo que te hace crecer. Porque no se trata de actuar cuando no hay miedo, sino de moverte con todo y el miedo encima. Deja de usar la preparación eterna como excusa. Sí, prepárate, aprende, mejora. Pero no conviertas eso en una forma elegante de procrastinar. Hay cosas que solo se aprenden haciendo, golpeándote, fallando, ajustando en el camino, y cada paso que das, aunque sea torpe, te acerca más a la persona que quieres ser. No necesitas el permiso de nadie. No necesitas esperar que todo se sienta perfecto. No necesitas que todos te entiendan o te apoyen. A veces tendrás que avanzar solo. A veces la gente te mirará raro. A veces tú mismo dudarás. Y ahí es donde se define todo. El valor real está en decidirte hoy, con los recursos que tienes, con los miedos que cargas, con las dudas que te acompañan. Porque no hay nada más frustrante que llegar a una edad y darte cuenta de que no te faltó talento, ni oportunidades, ni suerte. Te faltaron huevos, te faltó decisión. Así que lo que sea que estés posponiendo, hazlo. No porque te sientas listo, hazlo porque si no, vas a seguir en el mismo punto donde estás ahora. Y la única forma de cambiar eso es moviéndote. Así de simple, así de brutal, así de liberador. Hoy puedes empezar, aunque sea mal, aunque sea pequeño, aunque sea con miedo. Lo importante no es cómo lo hagas, sino que lo hagas. Capítulo 6. La fuerza de decidirte. La vida es una sucesión de decisiones. Desde lo más simple, como qué desayunar, hasta lo más complejo, como cambiar de carrera, mudarte de ciudad o poner fin a una relación. Decidir es un acto de poder. Es tomar las riendas de tu vida y decir, esto es lo que quiero, esto es lo que elijo. Pero lo que mucha gente no entiende es que el simple hecho de no decidir también es una decisión. Y en muchos casos, es la peor decisión que puedes tomar. El miedo a tomar una mala decisión nos paraliza, nos mantiene en la zona de confort. En ese espacio pequeño pero seguro donde no arriesgas nada, pero tampoco ganas nada. Y ahí, en esa parálisis, se quedan los sueños,
los proyectos, las oportunidades. No porque no podamos, sino porque no nos atrevemos a decidir. Yo mismo he pasado por eso. He estado en momentos en los que no sabía si dar un paso hacia lo desconocido o quedarme donde estaba. Y el miedo a equivocarme, a tomar el camino incorrecto, me hacía dudar. Pero con el tiempo entendí que no tomar decisiones es lo que más te limita. Porque incluso si tomas una decisión equivocada, siempre puedes aprender de ella y corregir el rumbo. Lo peor es no tomar ninguna decisión, porque eso te condena a quedarte en el mismo lugar, atrapado en el mismo ciclo. El proceso de decidir se complica cuando estás buscando una respuesta perfecta, cuando estás esperando que la decisión que tomes te garantice el éxito, la felicidad, la estabilidad. Pero la verdad es que no existe tal cosa como una decisión perfecta. Cada opción tiene sus pros y sus contras. Cada elección viene con sus retos, su incertidumbre, su miedo. Pero lo que realmente importa no es la perfección de la decisión, sino el coraje de tomarla. La toma de decisiones también está muy influenciada por la opinión de los demás. Queremos que los demás aprueben nuestras elecciones, que nos den su visto bueno, que nos digan que estamos haciendo lo correcto. Pero al final del día, solo tú sabes lo que realmente quieres. Solo tú puedes sentir lo que te hace sentir completo, lo que te hace crecer, lo que te hace feliz. A veces tendrás que decidir sin la aprobación de los demás, y eso es liberador. La clave para tomar decisiones más confiadas es aprender a confiar en ti mismo, y la única forma de hacerlo es empezar a tomar decisiones, incluso si no estás completamente seguro. Cuando empiezas a decidir, aunque te equivoques, vas creando una historia de confianza en ti mismo. Vas demostrando que puedes manejar lo que venga, que tienes la capacidad de adaptarte, de cambiar, de aprender, y eso te da la fuerza para seguir tomando decisiones. No se trata de tomar decisiones sin miedo, sino de tomar decisiones con miedo. El miedo nunca desaparece, pero puedes actuar a pesar de él, y cuando lo haces, te das cuenta de que el miedo no es tan fuerte como pensabas, que puedes enfrentarlo, que puedes avanzar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Porque el miedo solo gana cuando no haces nada. Así que, si estás en un punto donde no sabes qué hacer, si estás estancado, si te sientes perdido, la respuesta está en decidir. Elige algo. Elige un camino, por pequeño que sea. Da un paso, aunque no veas todo lo que viene después. Porque solo al moverte, solo al tomar una decisión, empiezas a construir tu futuro. Y si alguna vez te equivocas, no pasa nada. Aprenderás, pero lo que no puedes permitirte es no decidir, porque eso es lo que te mantiene atrapado. Decidir es el primer paso para tomar control de tu vida, y aunque a veces parezca aterrador, lo que está en juego no es si tomas la decisión correcta, sino si decides actuar, y en ese momento, ya habrás ganado algo invaluable. El poder de elegir tu destino. Capítulo 7. La magia de estar presente. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Teléfonos, redes sociales, noticias, correos electrónicos, tareas pendientes. Hay tanto ruido, tanto que reclamar nuestra atención, que muchas veces olvidamos lo más simple, estar aquí, estar realmente aquí, en este momento. Nos preocupamos tanto por lo que pasó, por lo que podría pasar, que no vivimos lo que está pasando ahora. Y esa desconexión con el presente es lo que nos roba la paz, la claridad y la felicidad. La mente humana tiene una tendencia natural a vagar, a pensar en lo que hicimos mal, en lo que no hicimos, en lo que está por venir. Pero cuando no estamos presentes, estamos perdiendo el único momento que realmente tenemos. El ahora es el único momento real, y sin embargo, lo dejamos escapar en la maraña de pensamientos sobre el pasado o el futuro. Yo también he sido víctima de esta desconexión. Me he encontrado varias veces atrapado en mis pensamientos, pensando en algo que ya pasó, preocupándome por algo que ni siquiera había sucedido. Me perdí de los momentos de conexión con otras personas, de las pequeñas alegrías del día, de la tranquilidad que solo llega cuando decides dejar de preocuparte por todo lo demás. Estar presente no significa dejar de planificar ni de pensar en el futuro. Significa ser consciente de lo que está sucediendo ahora.
de lo que sientes, de lo que ves, de lo que vives. Es darte permiso para desconectar de los ruidos externos y sumergirte en lo que está frente a ti. Porque el presente es el único espacio donde puedes actuar. El único lugar donde tienes poder. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo rápido que pasa el tiempo cuando estás completamente involucrado en algo? Cuando estás tan enfocado en una conversación, en una tarea, en un proyecto, que de repente ya han pasado horas sin que lo notes. Eso es estar presente. Eso es cuando tu mente y tu cuerpo están alineados. Cuando dejas de lado todo lo que no importa y te sumerges en lo que realmente vale en ese momento. Estar presente también significa aprender a disfrutar de las pequeñas cosas. Puede ser un café por la mañana, una sonrisa de alguien que quieres, un paseo al aire libre, una charla tranquila. Esas son las cosas que, a menudo, damos por sentadas, pero son las que realmente le dan sabor a la vida. Y si estamos constantemente pensando en lo que podría pasar, en lo que tenemos que hacer después, o en lo que nos preocupa, nunca vamos a disfrutar de esos momentos. A veces, el simple acto de respirar profundamente y centrarte en lo que estás haciendo puede ser un cambio radical, y cuando haces eso, descubres que la vida no está en las preocupaciones futuras ni en las culpas pasadas. Está en este segundo, en lo que tienes ahora. Y, al estar presente, te abres a todo lo bueno que ya existe, a la paz que puedes encontrar en el momento. Una de las formas más efectivas de volver al presente es practicar la gratitud. En lugar de enfocarte en lo que te falta o en lo que podría ser, enfócate en lo que ya tienes. Agradece lo que te rodea, agradece lo que has logrado, agradece por estar aquí. Y cada vez que lo haces, te anclas más al presente. Dejas de ser prisionero de tus pensamientos y te conviertes en un ser consciente de lo que está sucediendo ahora. La presencia no solo te ayuda a reducir el estrés, sino que también aumenta tu claridad mental. Cuando dejas de dispersarte, puedes tomar decisiones con más facilidad, ser más eficiente y, sobre todo, ser más feliz. Porque la felicidad no se encuentra en lo que estás esperando que pase, sino en lo que estás viviendo ahora. La vida, al final, no se mide por lo que conseguimos o por lo que alcanzamos, sino por cómo la vivimos. Y la mejor forma de vivirla es estar presente. Es disfrutar de cada paso, de cada momento, de cada interacción. Así que la próxima vez que sientas que tu mente está a 1000, que te distraes de lo que estás haciendo, recuerda, vuelve a la hora, vuelve a este momento, y disfruta de la magia que se esconde en lo simple, en lo cotidiano. Capítulo 8. El poder de caer y levantarse. El fracaso es algo que todos tratamos de evitar. Nadie quiere sentir el golpe de la caída, la vergüenza de no lograr lo que se propuso, la frustración de ver que algo no salió como lo planeamos. Pero si hay algo que he aprendido, es que el fracaso no es el enemigo. El fracaso es el maestro más sabio que puedes tener. Y si no te caes, si no fallas, nunca aprenderás lo que realmente eres capaz de hacer. A lo largo de mi vida, he fallado. He tenido proyectos que no funcionaron, decisiones que no fueron las mejores, momentos en los que me sentí perdido. Y cuando caí, el dolor fue real. La duda se apoderó de mí, el miedo me invadió, y me pregunté muchas veces si realmente valía la pena seguir intentándolo. Pero aquí está la clave, nunca fue la caída lo que me detuvo, sino la decisión de quedarme en el suelo. La verdad es que el éxito no es la ausencia de fracasos, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos. Cada vez que te caes y decides levantarte, estás construyendo algo mucho más importante que el simple logro de una meta. Estás construyendo carácter. Estás desarrollando la resiliencia, esa capacidad de adaptarte, de salir más fuerte, de aprender de cada error. A veces, la vida nos golpea fuerte, y eso puede hacer que queramos rendirnos. Pero el acto de levantarse, de seguir adelante, es lo que nos define. Todos fallamos, todos pasamos por momentos difíciles, pero lo que diferencia a los que logran lo que quieren de los que se quedan atrás es la actitud frente al fracaso. Cuando caes, es fácil pensar que todo está perdido, que ya no tienes la fuerza, que el camino se cerró para ti, pero en esos momentos es cuando más necesitas recordar por qué comenzaste. El fracaso no es el final de tu historia, es solo una parte del proceso. Y, como todo proceso tiene un principio, un desarrollo y una conclusión.
La clave está en no quedarte atrapado en la parte del desarrollo, en no permitir que los fracasos definan lo que eres. Cada vez que te levantas después de caer, estás fortaleciendo tu espíritu. Estás demostrando a tu mente que no importa cuántas veces te caigas, siempre habrá una oportunidad para levantarte, para intentarlo de nuevo, para seguir adelante. Y no te equivoques, no es fácil, levantarse duele. Te desafía, te hace cuestionarte, pero es ahí, en ese momento de incomodidad, donde ocurre el crecimiento más profundo. Lo que también aprendí es que el miedo al fracaso a veces es peor que el fracaso en sí mismo. Vivir con esa constante ansiedad de no querer caer te paraliza más que si simplemente aceptaras que caer es parte del camino. De hecho, cada vez que te proteges demasiado de la caída, te impides avanzar, te impides crecer. Es cierto que no todo lo que intentes va a ser un éxito rotundo, y eso está bien. El éxito no es un destino, sino un proceso continuo. Aprender de tus caídas, ajustar lo que sea necesario, y seguir adelante es lo que te acerca al verdadero éxito. Y cuando lo alcanzas lo valoras más, porque sabes que no fue por suerte, ni por un golpe de suerte, sino por la fuerza que tuviste para levantarte cada vez. Así que la próxima vez que sientas que has fracasado, que todo se ha ido al traste, recuerda, el fracaso no te define. El fracaso no es tu final, es solo una parada en el camino. Tómate un momento para sentir el dolor, para procesarlo, pero no te quedes allí. Levántate, aprende y sigue adelante, porque la única manera de evitar el fracaso es no hacer nada, y si no haces nada, nunca sabrás lo que podrías haber logrado. El verdadero poder no está en nunca caer, sino en la capacidad de levantarse cada vez con más fuerza, y esa fuerza se construye con cada caída, con cada error, con cada momento en que decides seguir luchando. Capítulo 9. La fuerza de decir no. En un mundo que nos bombardea con 1000 responsabilidades, expectativas y demandas, aprender a decir no se convierte en una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Decir no significa ser egoísta o insensible, al contrario, significa respetarte a ti mismo lo suficiente como para establecer límites claros, porque cuando no sabes poner freno, cuando no sabes priorizarte, acabas agotado, resentido y sin energía para lo que realmente importa. Decir no puede ser difícil al principio. Vivimos en una cultura donde nos han enseñado a complacer a los demás, a decir sí para ser aceptados, para caer bien, para no ser criticados, pero lo que nunca nos dicen es que decir sí a todo lo que te piden significa decirle no a ti mismo, a tus propios sueños, a tu bienestar y a tu tiempo. Y eso, tarde o temprano, te pasa factura. Yo mismo pasé por esa etapa. Era el tipo que decía sí a todo, por miedo a decepcionar, por querer encajar, por no querer perder oportunidades. Pero la verdad es que en ese sí constante me estaba perdiendo a mí mismo. Me sentía abrumado, estresado y desconectado de lo que realmente quería hacer. Y lo peor de todo es que cuando no aprendemos a decir no, el universo empieza a empujarnos a hacerlo. Ya sea a través del agotamiento, el resentimiento, o simplemente dándote cuenta de que estás viviendo la vida de otras personas, no la tuya. Aprender a decir no es también aprender a priorizarte, a reconocer que tu tiempo y energía son limitados y deben ser invertidos en lo que realmente te importa. Cuando eres capaz de rechazar lo que no te beneficia, te abres espacio para lo que sí te sirve, para lo que te lleva a donde quieres ir. Pero decir no siempre es fácil. Puede generar incomodidad, puede hacerte sentir culpable, puede hacer que algunos no te comprendan. Pero, con el tiempo, te das cuenta de que la gente que realmente te valora y te respeta, entenderá tu decisión. Los demás pueden no estar contentos, pero tú no eres responsable de la felicidad ajena si eso compromete la tuya. Tienes derecho a proteger tu paz, a ser fiel a tus principios y a vivir según tus propios valores. Lo importante aquí es entender que decir no es una negación, es una afirmación. Es un sí a lo que es realmente importante para ti. Que es un sí a tu bienestar, a tu crecimiento personal, a tu salud mental.
Decir no te da el poder de elegir lo que va a ocupar tu tiempo y energía, y eso te pone al mando de tu vida. Hay un poder inmenso en decir no, porque te permite tomar el control de lo que está bajo tu alcance. Te permite decidir hacia dónde va tu energía, cuáles son tus prioridades, y qué no va a quitarte tiempo ni vitalidad. No se trata de ser grosero o indiferente, se trata de ser honesto contigo mismo y con los demás sobre lo que realmente necesitas y lo que no. Recuerda, cada vez que dices sí a algo que no quieres hacer, estás diciendo no a algo que realmente deseas. Y eso es algo que solo tú puedes decidir. No puedes ser todo para todos. No puedes estar disponible para todos los que te piden algo. Es imposible, y por más que lo intentes, al final del día te desangras, te vacías. Así que aprende a poner límites, aprende a decir no, y cuando lo hagas, verás que esa simple palabra tiene un poder liberador. Te permite ser más auténtico, más enfocado, más decidido, y te ayuda a crear espacio para lo que realmente vale la pena en tu vida. Capítulo 10. La importancia de rodéate de las personas correctas. A menudo escuchamos que somos el reflejo de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Y aunque suena como un cliché, tiene una verdad profunda. Las personas con las que te rodeas tienen un impacto directo en cómo te sientes, en cómo piensas, en lo que crees que es posible y en lo que no. La calidad de tus relaciones determina en gran medida la calidad de tu vida. Yo he aprendido que la gente que te rodea puede levantarte o hundirte. Pueden inspirarte a ser mejor, a superar tus límites, a perseguir tus sueños, o pueden hacerte dudar de ti mismo, mantenerte en tu zona de confort y alejarte de tus objetivos. Por eso es vital rodearte de personas que te empujen hacia adelante, que te desafíen, que te apoyen en tus momentos bajos y te celebren en tus logros. Pero no solo eso. También es importante alejarte de las personas que constantemente te drenan, que te restan energía y que te mantienen atrapado en su negatividad. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en cómo te sientes después de una conversación con una determinada persona? Hay personas que te dejan con una sensación de bienestar, de motivación, de claridad, y luego están las que te dejan agotado, con dudas o con una sensación de vacío. Esas últimas son las que necesitamos aprender a identificar y, en muchos casos, distanciarnos. Las relaciones tóxicas, aunque sean familiares, de amigos o de trabajo, pueden ser increíblemente destructivas si no sabemos poner límites. No se trata de ser egoísta o de cortar a todo el mundo de tu vida, pero sí de ser consciente de lo que cada relación trae a tu vida. Hay un viejo dicho que dice que quien camina contigo, decide hacia dónde vas. Y esa frase no podría ser más cierta. Si te rodeas de personas que viven con miedo, con dudas, con pensamientos limitantes, es probable que te contagien esa mentalidad. Pero si te rodeas de personas que tienen una visión positiva, que están dispuestas a crecer y a mejorar, entonces esa mentalidad se contagia también. Te hacen creer que lo que sueñas es posible, que tus metas son alcanzables y que el esfuerzo siempre vale la pena. Esas personas que no tienen miedo de decirte la verdad, incluso cuando no la quieres escuchar. Porque las críticas constructivas, aunque difíciles de recibir, son las que realmente te hacen crecer. Cuando te rodeas de personas que te desafían a ser mejor, no solo te empujan a mejorar tus habilidades, sino que te animan a ser más valiente, más audaz, más decidido. Esto no significa que debas cortar relaciones con todas las personas que no están alineadas con tus metas, pero sí significa que debes aprender a establecer límites y a proteger tu paz. Las personas que son negativas, que se quejan constantemente, que te hacen sentir inferior o que te desmotivan, no merecen el espacio en tu vida, no porque no los quieras, sino porque tu tiempo y energía son demasiado valiosos como para desperdiciarlos en relaciones que no te ayudan a crecer. Rodéate de personas que te inspiren, que compartan tus valores y tu visión, que estén dispuestas a caminar a tu lado, que te impulsen hacia adelante, que te ayuden a mantenerte enfocado en tus sueños. Y cuando lo hagas, notarás que tu vida empieza a transformarse. Te sentirás más motivado, más seguro de ti mismo, y más dispuesto a asumir riesgos. Porque las relaciones correctas tienen ese poder. Te dan confianza, te ofrecen apoyo y sobre todo te dan la fuerza de saber que no estás solo en tu camino. No olvides que, en última instancia, eres tú quien tiene que elegir a quién dejar entrar en tu vida.
La gente con la que te rodeas es tu responsabilidad, y esa elección es una de las decisiones más importantes que puedes tomar. Así que, haz una revisión de tus relaciones, comienza a alejarte de lo que no te sirve y a acercarte a lo que realmente te aporta. Porque si quieres crecer, si quieres alcanzar tus sueños, debes asegurarte de estar rodeado de las personas que te ayudarán a llegar allí. Capítulo 11. La magia de la persistencia. En la vida, no siempre las cosas salen como esperábamos. A veces, las metas parecen más lejanas de lo que pensábamos, los obstáculos se multiplican y la motivación inicial se desvanece. Pero hay algo que distingue a aquellos que logran lo que quieren de aquellos que se quedan en el camino. La persistencia, la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parece en contra, es lo que realmente marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Al principio, todo parece posible. La emoción de comenzar algo nuevo nos llena de energía. Los primeros avances nos motivan, y el entusiasmo está al máximo. Pero luego llegan los desafíos, los imprevistos, las dificultades. Y es en ese momento cuando la mayoría de las personas se rinde. Se convencen de que no es para ellas, de que el camino es demasiado largo o difícil. Pero lo cierto es que los verdaderos logros no vienen de un esfuerzo puntual, sino de la capacidad de mantenerse firme incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Yo mismo he estado allí. He comenzado proyectos con una gran dosis de motivación, solo para darme cuenta de que el camino no era tan fácil como había imaginado. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en abandonar todo, pero en esos momentos, recordé algo que aprendí con el tiempo. La diferencia entre los que alcanzan sus metas y los que no es la perseverancia. Es no rendirse, aunque el panorama se vea oscuro, aunque los resultados no lleguen inmediatamente. Es seguir dando un paso tras otro, incluso cuando parece que no hay progreso. La persistencia no es cuestión de ser fuerte todo el tiempo. De hecho, ser persistente significa ser capaz de levantarse una y otra vez, incluso cuando has caído muchas veces. Significa aprender a ver el fracaso no como el final del camino, sino como una oportunidad para mejorar, para ajustar el rumbo y para continuar adelante con más sabiduría. Cada error, cada tropiezo, es una lección que te acerca un poco más a la meta. Y cada vez que decides seguir, incluso cuando es difícil, estás construyendo una resiliencia que te prepara para los desafíos aún más grandes que vendrán. Recuerdo una vez en particular cuando me enfrenté a un proyecto que parecía no avanzar. Me sentía estancado, frustrado, y empezaba a dudar de si realmente podía lograr lo que me había propuesto. Pero en lugar de abandonar, decidí persistir. Volví a evaluar mi enfoque, hice pequeños ajustes y seguí trabajando. Con el tiempo, vi que todo el esfuerzo, por pequeño que fuera, empezó a sumar. Los resultados llegaron, no de inmediato, pero sí de manera constante. Y al mirar atrás, me di cuenta de que la clave de mi éxito había sido simplemente seguir adelante cuando todo parecía indicar que debía rendirme. Entender que los resultados no siempre son inmediatos. En la era de la gratificación instantánea, nos hemos acostumbrado a esperar resultados rápidos. Pero las cosas que realmente valen la pena toman tiempo. El éxito no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de horas de trabajo, de sacrificios, de esfuerzos invisibles que solo tú ves. Y la paciencia es esencial en este proceso. Si eres capaz de esperar, de seguir trabajando a pesar de los retrasos o los fracasos, eventualmente llegarás a donde quieres estar. Un aspecto fundamental de la persistencia es la pasión. Cuando realmente crees en lo que estás haciendo, cuando tu propósito es claro, la perseverancia se vuelve mucho más fácil. La motivación se alimenta del amor que tienes por lo que haces, así que asegúrate de que lo que persigues realmente te apasione. Porque cuando amas algo profundamente, no importa cuánto tiempo pase ni cuántos obstáculos encuentres, sigues adelante, porque cada pequeño paso te acerca más a lo que deseas. Así que no te rindas. Si estás enfrentando dificultades, si te sientes tentado a abandonar, recuerda que todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, tiempo y persistencia. Los que logran grandes cosas no son los que nunca fallan, sino los que nunca dejan de intentarlo.
Cada vez que sigues adelante, incluso cuando el camino es incierto, te estás acercando más a la vida que realmente deseas. La magia está en la persistencia. La magia está en no rendirse. Capítulo 12. Tu mejor versión está a un paso. Al final de este viaje, lo que quiero que recuerdes es algo simple, pero poderoso. La mejor versión de ti mismo no está lejos, no está en un futuro incierto, o en una vida idealizada. La mejor versión de ti está a un paso de distancia, a un paso de tomar una decisión diferente, de actuar, de comprometerte contigo mismo. El cambio no ocurre por arte de magia, ni tampoco lo encontrarás fuera de ti. Todo lo que necesitas está dentro de ti, esperando ser desbloqueado. Durante todo este libro, te he hablado sobre el miedo, la ansiedad, la inseguridad, el fracaso, las caídas y las dificultades. Te he hablado sobre lo que nos detiene, sobre las voces que nos dicen que no somos suficientes. Pero ahora quiero que sepas algo fundamental. Todo eso son solo obstáculos temporales. Nada de eso define lo que eres. Lo que te define es tu capacidad de levantarte, de seguir adelante, de creer en ti mismo a pesar de todo lo que se cruza en tu camino. Tu mejor versión no es algo que debas buscar en el exterior. No está en un lugar o en un logro específico. Está en ti y en cada acción que tomas, en cada paso que das hacia el crecimiento. Está en tu capacidad de levantarte después de caer, en tu habilidad para aprender de los fracasos, en tu valentía para enfrentar tus miedos y seguir adelante. Está en tu determinación para no rendirte, en tu fuerza para decir no cuando es necesario, y en tu dedicación para perseguir tus sueños, no importa cuán largo sea el camino. Sé que a veces el camino parece incierto. Sé que es fácil dudar de ti mismo, especialmente cuando te enfrentas a desafíos que parecen más grandes que tú, pero lo que realmente importa no es la magnitud de los desafíos, sino tu decisión de enfrentarlos. Lo que importa es tu capacidad de seguir, de no dejar que los obstáculos te definan. La vida no es una carrera hacia un destino final. No hay un momento mágico en el que todo se resuelve. La vida es un proceso continuo de transformación, de evolución. Y tu mejor versión no es algo que vas a encontrar, sino algo que vas a construir. Día tras día, cada pequeña decisión que tomes, cada paso que des, te acerca más a esa versión más fuerte, más confiada, más capaz de ti mismo. Hoy es el día perfecto para comenzar a construir esa versión. No importa cuán lejos creas que estás de tu mejor yo. Lo único que importa es que comiences ahora, con lo que tienes donde estás. Porque, en el fondo, ya tienes todo lo que necesitas. El cambio empieza dentro de ti. Empieza con la decisión de dejar atrás tus miedos, de liberarte de tus inseguridades y de abrazar todo lo que eres y todo lo que puedes ser. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser auténtico. Se trata de ser fiel a ti mismo, de aprender de tus errores, de seguir adelante a pesar de las caídas y de nunca dejar de crecer. La mejor versión de ti mismo está esperando a ser descubierta, y tú tienes el poder de hacerla realidad. Así que sigue caminando. No te detengas, y sobre todo, nunca dejes de creer en ti, porque la única limitación real que tienes, eres tú mismo. Cuando decides dar lo mejor de ti, el universo se alinea a tu favor. Lo que sueñas, lo que deseas, está más cerca de lo que piensas. Tu mejor versión no está en el futuro, está aquí, a un paso de distancia esperando a que des el siguiente. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.